Buenos días. En esta charla voy a hablar de lo que la investigación en fisioterapia en pediatría nos ha enseñado en los últimos años. Lo voy a hacer gracias al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que me ha invitado a participar. Y, en particular, a la fisioterapeuta Fátima Fontenla, de la Comisión de Igualdad del COFIGA, que ha hecho todo lo posible por facilitarme los recursos. El tema del que voy a hablar hoy casa muy bien con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya que la mayor parte de la investigación realizada en este ámbito pediátrico se ha liderado y se lidera a día de hoy por mujeres. Me gustaría por eso mencionar a tres grandes fisioterapeutas en el ámbito pediátrico, como son la australiana Roberta Seifert, la estadounidense Diane Damiano o la española Lourdes Macías, que con sus contribuciones científicas y actividades de difusión han ayudado a construir el marco de actuación de la fisioterapia en pediatría basada en la evidencia. Leyendo sus artículos y libros se ve que justamente una de las mejores herramientas que tenemos para romper mitos en fisioterapia pediátrica es la investigación, que quizá todavía se encuentra en un desarrollo inicial, pero yo diría exponencial, y que sirve para encontrar respuestas a muchas preguntas que nos surgen en la clínica. De este modo, mi charla se estructura en tres grandes bloques que describen a la investigación como una de las muchas herramientas de las que disponemos. Primero, hablaré de cómo se utiliza la investigación para guiar la actualización en fisioterapia pediátrica, dando algunos trucos para usar la investigación en el día a día y que no consuma el tiempo del que no disponemos, que se lo tenemos que dedicar a los niños que atendemos. Después, utilizando el proceso anterior, intentaré describir cómo la investigación ha dado respuesta a algunos mitos a modo de ejemplo y, por último, de manera más breve, aunque creo que muy importante, explicaré las limitaciones que esta herramienta tiene, ya que, como todo en la vida, no es perfecta. ¿Para qué nos sirve utilizar la investigación en fisioterapia en pediatría? Básicamente para poder aplicar la fisioterapia basada en la evidencia, con todas las garantías. Como sabéis, el proceso es, primero, formulo preguntas a partir de las necesidades de los pacientes, después localizo con la máxima eficiencia las mejores evidencias con las que responder a esas preguntas, tercero, valoro críticamente la validez y la utilidad de esas evidencias y, por último, aplico los resultados de esa valoración a la clínica. Todo este proceso lo inicia la fisioterapeuta que conoce a su paciente, ha hablado con él o ella de sus necesidades, etc. Pero cuando llega al segundo punto, la cosa es más complicada, porque puede ser que haya poca o nada de evidencia sobre ese tema en particular o que esta evidencia sea muy difícil de localizar entre el inglés, los miles de artículos que pueden estar tratando del tema, los diferentes diseños, etc. Es aquí cuando la mayoría de mis amigos o amigas que se dedican a la fisioterapia clínica me dicen, pues busco en Google un blog o un Twitter que hable sobre ello. Esto a veces no es malo, porque ese blog o ese Twitter pueden estar muy bien fundamentados, pero dificulta mucho el siguiente paso, ya que no podemos disponer de toda la información necesaria para poder aplicar esa evidencia. Pues número de semanas, días, duración de la intervención, repeticiones, objetivos y pacientes. Porque puede ser que no nos sirva para nuestro caso en particular. Por ejemplo, en un blog me pueden decir que las terapias intensivas son buenas, pero necesitaré indagar sobre cuáles son las características que las hacen buenas o, por ejemplo, la dosis mínima para encontrar algún resultado porque mi paciente no tiene mucha adherencia al tratamiento. Es en este segundo punto donde es necesario utilizar herramientas de investigación para guiar nuestra actualización. El primer paso es conocer el nivel de certeza científica que nos ofrece el texto que estamos leyendo, porque no por ser un artículo científico tiene evidencia suficiente como para que lo tengamos que tener en cuenta. Depende de muchas cosas como el tipo de estudio, diseño, metodológico o alcance de los resultados. En esta pirámide que os pongo aquí se visualizan desde la base el tipo de estudio que ofrece menor evidencia, como pueden ser las cartas al editor, el reporte de un caso, etc.,
que pues utilizan 1, 2, 3 pacientes y sobre todo no controlan factores que pueden estar asociados a esos efectos que se ven. Cuanto más se controlan estos aspectos, más subimos en la pirámide hasta llegar a los ensayos controlados aleatorizados, revisiones y después metaanálisis. Incluso a partir de ellas suelen hacerse guías de práctica clínica para justamente llegar al ámbito asistencial más fácilmente, aunque os adelanto que en fisioterapia pediátrica hay muy poco. Por ejemplo, una guía muy buena, actualizada del 2021, es esta sobre la atención temprana de niños de 0 a 2 años con alto riesgo de tener parálisis cerebral. En las guías, revisiones y metaanálisis hay mucha información detrás y la interpretación de los resultados puede ser más concluyente que en otros tipos de estudios. Una de las incorporaciones más interesantes en el ámbito de la pediatría es la incorporación de la CIF en aspectos relacionados con el análisis de los resultados, como por ejemplo en este de Chen y su equipo sobre los efectos de la realidad virtual en parálisis cerebral, en la que analizaron la efectividad de la utilización de esta tecnología para variables relacionadas con la estructura y función, actividad y participación, evidenciándose que todavía nos queda muchísima investigación en la que podamos incluir estas variables de participación y saber si son nuestras medidas suficientemente efectivas en este dominio. Como podéis imaginar, para conseguir revisiones sistemáticas de un tema se necesita muchísima investigación al respecto que a su vez haya sido realizada con una metodología rigurosa. Hemos entonces de optar por leer revisiones sistemáticas y metaanálisis de buena calidad para poder utilizar ese conocimiento. En fisioterapia en pediatría tenemos 2 o 3 revisiones sistemáticas muy buenas que utilizan el sistema de semáforos GRADE avalado por la OMS. Es muy visual y esquematiza la idoneidad de una intervención según la calidad de la evidencia y la fuerza de recomendación. Para un mismo objetivo se colocan las intervenciones en los colores de un semáforo, clasificándolas como verde, que indica hazlo porque hay evidencia de alta calidad, que refiere su efectividad tanto en revisiones sistemáticas como ensayos controlados aleatorizados, rojo, que indica que no lo hagas porque hay evidencia de alta calidad que señala su inefectividad tanto en ensayos controlados y aleatorizados como en revisiones sistemáticas, y después está el amarillo, que indica probablemente hazlo o probablemente no lo hagas, dependiendo de varios motivos. Puede que los resultados sean prometedores, pero que falte más investigación al respecto, que incluya, por ejemplo, más muestra, o que no hay investigación por lo que los efectos son desconocidos, o incluso que sí que hay hallazgos, pero son contradictorios. Como veis, aquí una de las revisiones de Novak más actualizadas sobre la efectividad de las intervenciones de prevención y tratamiento de la parálisis cerebral cuenta la posición en el eje y también depende del efecto estimado. Los más efectivos están arriba de todo y los que no muestran efecto en la línea de merece la pena. El tamaño de las esferas visualiza el número de calidad y calidad de los estudios, pues siendo la esfera más pequeña de 1 a 3 estudios y la esfera más grande de más de 15 estudios. La verdad es que conocer si una investigación tiene suficiente calidad como para tenerla en cuenta ya es un trabajo costoso en sí mismo, por lo que una buena estrategia es acceder a estos artículos no por las fuentes primarias como pueden ser o secundarias como puede ser la base de datos PubMed, que nos puede arrojar miles de resultados, estudios con poco nivel de evidencia, sino utilizar fuentes terciarias como Pedro, en la que se encuentran estudios ya seleccionados y puntuados de acuerdo a esa evidencia. Si en Pedro hago una búsqueda muy general con los términos de fisioterapia en pediatría, me aparecen guías clínicas, revisiones y ensayos controlados aleatorizados por ese orden y que sabemos que han sido sometidos a un proceso de filtrado en relación a su nivel de calidad metodológica. Quizá este podría ser un posible procedimiento. Primero buscar en Pedro similar, guías primero, luego metaanálisis, revisiones y finalmente ensayos controlados aleatorizados, con el principio de priorizar la estrategia fisioterapéutica con mayor evidencia disponible. Por supuesto, es importante que la fisioterapeuta valore su validez y utilidad en su caso concreto, el que está tratando, ya que no depende solamente de lo que diga la investigación, pero la investigación nos ofrece seguridad de que nuestra intervención va a ser lo más efectiva posible. Es una herramienta más.
En este sentido, los últimos avances en neurociencia nos han aportado muchísimas herramientas a tener en cuenta en el diseño de nuestro abordaje fisioterapéutico, y es que las intervenciones que se han visto más efectivas tienen en común el mismo mecanismo de acción, la neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Este conocimiento nos indica que las intervenciones realizadas lo antes posible a alta intensidad, basada en la práctica motivada, autogenerada y relacionada con situaciones de la vida real, son efectivas en el manejo, por ejemplo, de la parálisis cerebral, como se ve en la revisión de Novak en verde aquí. Una vez sabido esto y con todos los recursos que tenemos, podemos hablar de algunos mitos muchas veces difíciles de desterrar porque no se basan en una intervención en sí misma. Por ejemplo, sobre el desarrollo psicomotor o la adquisición de hitos se han dado muchísimos mitos a lo largo de la historia. Uno de los más extendidos que he escuchado yo en mi reciente maternidad es el mito de "es malo que tu hijo no gatee". Yo, como bebé que nunca gateó, he estado especialmente interesada en este tema. Claro, el gateo es la primera oportunidad de desplazamiento autónomo del niño. Se considera un hito importante en el primer año de vida que supone muchos beneficios, entre los que se han demostrado el acceso a gran número y variedad de estímulos, lo que facilita la motivación de exploración y con ello de aprender del entorno. Después, la búsqueda en el espacio favorece la percepción del flujo óptico y la memoria topográfica, desarrollando las diferentes destrezas cognitivas. Y también la movilidad independiente tiene implicaciones que yo no lo sabía en el desarrollo social, ya que se ha comprobado que los bebés gateadores tienen más comportamientos de apego. Sin embargo, estas ventajas también se dan en otras formas de desplazamiento, como podría ser el culeo, y muchas más cuando el niño camina, sobre todo porque se amplía el campo de visión, pero también porque se liberan las manos para facilitar la interacción con objetos y personas. Aunque cueste más, el niño o niña va a preferir caminar por todas las ventajas que experimenta nada más probarlo y empezar. Y si no puede, por ejemplo, por una lesión del sistema nervioso central, nuestro rol es poder ofrecerles la experiencia de movilidad o de navegación espacial con apoyos de todo tipo. En el caso de los niños con parálisis cerebral severa u otras patologías severas, con limitaciones de la movilidad, las adaptaciones del entorno mediante dispositivos de posicionamiento, movilidad y comunicación proporcionan oportunidades para que los niños aprendan sobre su propio cuerpo, las propiedades de los objetos y las personas que les rodean, lo que a su vez guía la acción, la percepción y la interacción. A día de hoy no hay evidencia de que no gatear sea malo por sí solo, y por ello no hemos de alarmar a las familias. De hecho, en un estudio de la OMS en 2006 se investigó el desarrollo de 816 bebés de 4 a 24 meses y se vio que el 4,3% de los niños no gatearon sin que esto tuviera consecuencias negativas. Los niños procedían de diferentes culturas y muchas de las diferencias observadas se relacionaron con las diferentes costumbres de los países. En esta publicación se describieron las ventanas de adquisición de los hitos motores que os muestro, que nos pueden servir de guía de manera genérica. Cuando se sospecha de retraso de uno o más hitos, será necesario realizar evaluaciones repetidas para ver cómo evoluciona. A día de hoy contamos con muchísimas herramientas estandarizadas para hacerlo, como la Alberta o la PDMS, entre muchas otras. Y la simple observación de si gateo o no es determinante. Uno de los roles que tenemos como fisioterapeutas es informar a las familias que lo necesitan y ayudarles con algunas estrategias que puedan favorecer las oportunidades de aprendizaje de su bebé, a través de las posturas que adoptan a lo largo del día. Por ejemplo, aunque el gateo no es condición indispensable para la adquisición de otros hitos del desarrollo, se sabe que el permanecer en decúbito prono tiene muchísimos beneficios para la adquisición de posturas antigravitatorias. Y en relación a cómo el manejo de la postura por parte de los padres o cuidadores familiares puede influir en su desarrollo, hay un ejemplo muy claro y tiene que ver con el mito de "es peligroso que tu bebé esté boca abajo", que todavía lo he escuchado en los últimos años. Y esto está probado, es cierto, cuando el bebé está durmiendo. De hecho,
En 1992, la Asociación de Pediatría Americana alertó a las familias sobre el riesgo de sufrir muerte súbita si los niños dormían boca abajo e instaron a las familias a colocar a los bebés en decúbito supino. Hay que hacerlo cuando están dormidos. Esto causó una disminución de la incidencia de muerte súbita, de hecho, pero un aumento de braquicefalias y plagiocefalias posicionales, así como un aumento de la prevalencia del retraso del desarrollo motor. Hoy en día se conocen extensamente las virtudes de colocar al niño boca abajo y se recomienda hacerlo desde el primer día, pero muy importante, solo en los momentos en los que esté despierto. Este tiempo es comúnmente conocido como tummy time y nosotros podemos ayudar a las familias a jugar con los niños en esta posición y dirigir alguno de nuestros objetivos a favorecer las oportunidades de aprendizaje durante este tiempo. Muchos mitos se encuentran también durante el crecimiento. No debes dejar que tu hijo se sienta así. Se le han asignado muchos riesgos al sentarse de esta forma, en W, como por ejemplo problemas ortopédicos de displasia de cadera u otros relacionados con el retraso del desarrollo del control postural en sedestación. Se observa con mayor frecuencia alrededor de 3 a 6 años en la que la anteversión femoral se sigue desarrollando, pero no porque les dé mayor estabilidad, ya que a esas edades la estabilidad en sedestación está muy instaurada. Por supuesto, otras posturas permiten experimentar en mayor medida los límites de la estabilidad, también porque el alcance de miembros superiores es mayor, pero a día de hoy no se ha visto que esta postura influya en un desarrollo anormal del control postural o del equilibrio. Por otro lado, hay revisiones sistemáticas muy actuales que explican que no tiene ninguna consecuencia a nivel ortopédico y en relación particularmente a la displasia de cadera. Esto toma otras dimensiones cuando se trata de niños con parálisis cerebral, en los que sabemos que hay un desequilibrio muscular alrededor de las caderas y debemos activar siempre programas de vigilancia de cadera y así se refleja en las diferentes revisiones sistemáticas al respecto. Y también recomendaciones internacionales. Los programas de vigilancia de cadera para niños y niñas con parálisis cerebral son esenciales para la detección y el manejo temprano de alteraciones de cadera. Gracias a las investigaciones al respecto, diferentes países han puesto en marcha programas a nivel nacional para garantizar que se llevan a cabo los protocolos de seguimiento adecuados. Y existen guías como esta que os muestro que explican que el manejo debe ser temprano y combinar diferentes estrategias. En relación a esta población con la que trabajamos mucho por ser la patología neurológica más frecuente en la infancia, hay muchos mitos sobre los abordajes terapéuticos, varios de ellos resueltos en cierta medida en las revisiones de Novak. Como por ejemplo, el mito del entrenamiento de fuerza aumenta la espasticidad en niños con parálisis cerebral. Sobre este asunto se han publicado varias revisiones sistemáticas y metaanálisis, una de las últimas sobre el efecto del entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes con parálisis cerebral, en el que el primer autor es Javier Merino, un fisioterapeuta español, explica que uno de sus resultados más importantes es que el entrenamiento de fuerza no cambia la espasticidad y que no tiene efectos adversos sobre ella. Además, de no tener efectos adversos sobre la espasticidad, estos programas resultan ser efectivos para mejorar la fuerza muscular y también la resistencia máxima, el equilibrio o la función motora gruesa. Todavía quedan muchos mitos que resolver, pero a día de hoy hay muchos grupos de investigación trabajando para aportar soluciones a los problemas que se encuentran en la práctica. Uno de los cambios de paradigma más grandes que se están produciendo en investigación en este ámbito, en el ámbito de la pediatría, es la implicación de las familias en los procesos de investigación. Por supuesto, las familias ya hace mucho que colaboran en los proyectos de investigación, pero es verdad que en la actualidad se busca que sean ellas las que sean los agentes principales en decidir aspectos tan importantes como el problema a resolver o los tipos de resultados que se buscan. En este respecto, la fisioterapeuta que trata al niño diariamente puede tener un rol muy relevante en el planteamiento de los problemas diarios que pueden dirigir las
La investigación nos da respuesta a muchas preguntas que se nos plantean y en fisioterapia pediátrica se ha hecho un arduo trabajo en resolverlas. Sin embargo, tiene muchas limitaciones, tanto a nivel de investigación general como específicamente en el ámbito de la fisioterapia pediátrica. Por nombrar alguna, utilizaré la analogía con un caracol. En investigación somos muy lentos. El método científico requiere tantos criterios de control y tantos pasos que mucho antes aparecen opiniones en blogs o nuevos dispositivos tecnológicos o estrategias terapéuticas que no han sido sometidas a la reflexión científica de su efectividad. Somos los últimos de la carrera. Esto se acentúa muchísimo más cuando en investigación no hay los recursos humanos y económicos necesarios. Todo se enlentece aún más. La investigación es una herramienta eficaz pero poco práctica, diría yo. Las sociedades científicas y los colegios profesionales están haciendo muchos esfuerzos para que las evidencias lleguen a las redes sociales. Por ejemplo, desde la SEFIP, muchos de los mitos se tratan a través de infografías muy claras que os recomiendo. O también a través de estas jornadas de actualización como estas del colegio. Por otro lado, por cómo está hecho el mundo de las publicaciones, hay una tendencia a publicar solo los estudios que muestran efectos positivos. Cuando no hay efectos, no se suelen publicar, pero esto tiene que solucionarse porque muchos estamos investigando cosas que a lo mejor otros ya han visto que no funcionaron, pero que no lo sabemos porque no lo han publicado. Así que esto no es funcional, no es ético y además es muy costoso. En estos años empieza a haber revistas que aceptan una mayor proporción de este tipo de trabajos, a pesar de que el impacto es mucho menor. Bueno, y como mensaje final yo os diré que yo he caído en muchos de estos mitos que he mencionado hoy. En cierta manera es bastante lógico, ya que a diario recibimos ingentes cantidades de información y no podemos filtrarla toda. Sin embargo, en nuestro trabajo diario podemos introducir la investigación como herramienta rutinaria a la hora de tomar decisiones u orientar también a las familias, ya que una familia bien informada es una familia tranquila y muy adherida a su tratamiento. Priorizar el abordaje terapéutico que mayor evidencia tiene es una garantía de calidad y sabiendo que la palabra evidencia, traducida a partir del término anglosajón evidence, puede llevar a confusión, ya que no se pretende que la fisioterapia se base en una certeza clara de la que nadie puede dudar, como es la definición de la RAE, de la Real Academia Española, sino que se base en las pruebas científicas disponibles, pudiendo ser estas cambiantes de acuerdo al método, el método científico. Y nada más, muchísimas gracias y feliz Día Internacional de la Mujer.